Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a explicar el significado de las palabras Oriente y Occidente y vamos a tratar de responder la pregunta de que si México es un país oriental u occidental. Primeramente, para explicar estos dos conceptos, vamos a entender algunas cosas que aparecen en este dibujo. Nos concentramos en esta parte. Aparece un mapa en donde vemos dibujados el continente asiático, el continente europeo y parte del continente africano. Aquí el sol aparece saliendo por donde estaría Japón, China, también la India, lo que actualmente consideramos el Oriente. Y así, cuando vemos una persona que tiene unos rasgos que parecen de Japón o de China o de la India, decimos que esa persona es oriental. Sin embargo, en la antigüedad esto podía tener un significado distinto, porque también esta parte del mundo que es asiática, para los europeos era Oriente. Así, por ejemplo, el cristianismo, que es la religión dominante de Europa, se originó en Oriente Medio. Es decir, que la religión principal de Europa es oriental en su origen. Pero los europeos al desarrollar sus culturas y entenderse a sí mismos como europeos, también se entendieron a sí mismos como occidentales, pues ellos se encontraban del otro lado de esta parte de donde sale el sol. El sol se pone de este lado y ellos se asociaban más a esta parte del mundo. Así que todo esto ha cambiado. Sin embargo, antes la gente se guiaba por la posición del sol. Ahora lo hacemos por el norte, gracias sobre todo a las brújulas, al efecto magnético de la Tierra. Resulta mucho mejor ubicarnos con el norte. Así que el concepto occidental u oriental tiene ya un significado mucho más cultural. Volviendo a nuestra pregunta del principio, ¿México entonces es oriental o es occidental? México fue colonizado por España. Muchísimos españoles vinieron después de la conquista de México Tenochtitlan y de algunos de los pueblos que estaban en esta parte del mundo. Pero México también tiene elementos originales, elementos que no son europeos, y que no se pueden entender así simplemente como occidentales. México es vecino de Estados Unidos y Estados Unidos recibió una enorme influencia europea. Así que México está muy cerca de lugares que tradicionalmente se asocian a Occidente. Y en muchos sentidos podemos decir que México tiene una buena parte de su cultura es occidental. Pero vivimos en un momento en donde toda la cultura se está mezclando. Se está mezclando las culturas de Oriente y de Occidente. Y por ejemplo, ya entendemos que vivimos en un mundo plural. Así que la palabra Oriente y Occidente se está perdiendo un poco, está cambiando un poco su significado. Y actualmente tenemos que entender que muchísimas cosas europeas que nos vienen de Europa, realmente su origen está en Oriente. Y que muchas de las cosas que vienen de América o de Europa se han extendido a otras partes del mundo y se han desarrollado incluso más en algunas partes del mundo. Por ejemplo, el capitalismo, aquí pongo un símbolo de McDonald's para ejemplificarlo, pues está creciendo enormemente en Oriente actualmente. Algunos de los más grandes capitales el día de hoy están en Asia, en Oriente.
el origen de este sistema económico está en Europa, está en América, y también muchos otros sistemas de creencias como el socialismo, que pues los primeros países pensadores socialistas, comunistas, estuvieron en Europa, pues muchos de los también esa idea se ha exportado enormemente a países de Asia. ¿Qué decir de las religiones? Las creencias el día de hoy, en donde en muchísimas partes del mundo hay libertad religiosa, la gente toma creencias de muchas partes y las adecua. Por ejemplo, la idea de la democracia también está como entendido como un sistema que nació en algunas ciudades europeas, pero no es exclusiva de Europa. Muchos otros pueblos que no son de Europa han coqueteado con esta idea, ideas muy parecidas, y la democracia también es originaria de las civilizaciones grecorromanas. Es entendido también con un carácter particular aquí en el lado occidental del mundo. Pero repito, hay muchas cosas de México que no son europeas. Por ejemplo, la bandera de México tiene un símbolo mexica ahí, significando que es originario de aquí, mucho de lo que compone la cultura de México. Muchas gracias, espero que esto haya sido de su ayuda.